¿Hay aceros que cortan más que las espadas? Quizás. La traición, el olvido, el miedo que se desliza como aceite frío por las callejuelas del Albaicín en aquel atardecer del año del Señor de 1490. Un miedo tan denso como el humo que ascendía perezosamente desde las fraguas dispersas por el barrio. En una de ellas, la de Hassan, el aire vibraba no solo con el calor del carbón, sino con una concentración casi monacal. Hassan golpeaba. El martillo, una extensión de su brazo calloso, descendía con precisión rítmica sobre la pequeña pieza de acero al rojo vivo sujeta en las tenazas. Chispas doradas salpicaban la penumbra del taller, iluminando fugazmente un rostro marcado por algo más que el hollín y los años, que apenas rozaban la 35. Había líneas de antigua tensión alrededor de sus ojos oscuros y profundos, líneas que hablaban de vigilias forzadas y visiones que preferiría olvidar. Antiguo miembro de la Guardia Nazarí, especialista en armas de élite, ahora buscaba la paz en la minuciosa alquimia del damasquinado, incrustando hilos de oro y plata en el acero oscuro, creando belleza donde antes solo había forjado filos mortales. Cada golpe era una meditación, un intento de ahogar los ecos de juramentos rotos y lealtades traicionadas que lo habían empujado a este exilio autoimpuesto, lejos de los susurros venenosos de la Alhambra. El olor acre del metal caliente y el carbón era su único bálsamo. El sonido de la puerta al abrirse lo sacó de su ensimismamiento. Un rectángulo de luz anaranjada se proyectó en el suelo terroso, recortando una silueta femenina. Era esbelta, envuelta en un haik discreto de color añil que ocultaba sus formas y parte de su rostro, pero la postura erguida y la forma en que sostenía un pequeño paquete envuelto en tela sugerían una dignidad poco común. Entró con paso silencioso, casi irreal, en aquel entorno de fuerza bruta y fuego. El aire pareció aquietarse a su alrededor. Ella esperó a que él dejara el martillo y las tenazas sobre el yunque aún caliente. Sus ojos, cuando se encontraron con los de Hassan, eran de un color inesperado, un verde claro con destellos ambarinos, como hojas de olivo bajo el sol del atardecer. Había inteligencia en ellos y una tensión que no lograba ocultar del todo. Maestro Hassan. Su voz era suave pero clara, sin titubeos. ¿Sois vos el artífice cuyas manos devuelven el alma al acero? Hassan asintió, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. ¿Qué deseáis, señora? Su tono era neutro, acostumbrado a la curiosidad que despertaba su oficio, pero algo en la presencia de aquella mujer lo puso en guardia. Ella depositó el paquete sobre una mesa de trabajo cercana, apartando con cuidado unas herramientas. Desenvolvió la tela con manos delicadas pero firmes. Dentro, sobre el paño oscuro, descansaba una daga nazarí, o lo que quedaba de ella. La hoja, de un acero que prometía ser magnífico, estaba partida limpiamente por la mitad. La empuñadura, sin embargo, estaba intacta, ricamente trabajada en marfil y plata con intrincados arabescos. Se notaba que era una pieza de gran valor, no solo material. «Necesito que la reparéis», dijo Elvira, pues ese era su nombre, aunque no lo pronunció. «Es importante». Hassan se acercó, sus ojos de experto recorriendo la fractura. Era una rotura limpia, pero unir dos piezas de acero templado de esa calidad, devolviéndole no solo la forma, sino también la resistencia, era un trabajo hercúleo, casi imposible sin dejar una cicatriz visible o comprometer el equilibrio del arma. Y peligroso. Una pieza así no pertenecía a una mujer cualquiera que paseara por el Albaicín al caer la noche. Atraía miradas, atraía problemas. «Señora», dijo con calma, aunque su instinto le gritaba que se negara. «Este tipo de trabajo es complejo, costoso, y atrae una atención que prefiero evitar». Levantó la mirada hacia sus ojos claros. «Hay otros herreros en Granada». «He venido a vos porque dicen que sois el mejor», replicó ella, sin inmutarse. «El único capaz de hacer que esta hoja vuelva a cantar. El precio no es problema». Su mano rozó la empuñadura con una familiaridad que sugería un vínculo más que acero para mí. Hassan sintió un escalofrío. Aquella daga susurraba historias de intrigas y sangre, historias de las que él había huido. Negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, no puedo. Mi trabajo ahora es crear belleza, no restaurar armas rotas de pasados turbulentos». Era una verdad a medias. La verdadera razón era el miedo, el deseo de permanecer invisible. Elvira no discutió. Sus ojos verdes parecieron oscurecerse por un instante, una nube de decepción cruzando su semblante. Volvió a envolver la daga con cuidado, sus movimientos precisos y económicos. «Comprendo, maestro.
Se detuvo en la puerta, volviéndose hacia él una última vez. Pero hay fracturas que solo el mejor acero, guiado por la mano más hábil, puede soldar, y hay deudas que solo la lealtad puede pagar. Dicho esto, desapareció en la creciente oscuridad de la calleja, dejando tras de sí un leve aroma a jazmín y un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Hassan permaneció inmóvil, el eco de sus palabras resonando en el taller más fuerte que los últimos golpes de su martillo. Esa noche, el sueño le fue esquivo. Las imágenes de la daga rota se mezclaban con fragmentos de su propio pasado fracturado. El brillo de una armadura bajo la luna, el grito ahogado de un compañero, la sonrisa helada de un superior dando una orden injusta. La traición tenía muchas caras, y él las conocía todas. Al día siguiente, mientras intentaba concentrarse en el delicado trabajo de incrustar un hilo de oro en el pomo de un tintero, el murmullo agitado de la calle lo distrajo. Se asomó con cautela. 3 hombres de aspecto hosco, vestidos con ropas oscuras pero de buena calidad, interrogaban a un vendedor de higos secos con una agresividad contenida. No llevaban insignias, pero su porte era un mistacabli militar o mercenario. Buscaban a alguien. Una mujer joven, de ojos claros, que podría llevar algo valioso. El corazón de Hassan dio un vuelco. Reconoció la descripción velada. Eran hombres peligrosos, profesionales. Vio cómo el vendedor negaba con la cabeza, encogiéndose de hombros con miedo genuino. Los hombres se miraron entre sí y siguieron calle abajo, sus miradas escrutando cada sombra, cada puerta entreabierta. Pasaron frente a su taller sin detenerse, pero uno de ellos lanzó una mirada penetrante hacia el interior oscuro. Hassan se retiró instintivamente, sintiendo un frío que nada tenía que ver con la brisa matutina. La imagen de Elvira, su calma aparente ocultando una evidente vulnerabilidad, volvió a su mente. La daga rota, la mención de la lealtad. Aquellos hombres no buscaban a una simple cliente, buscaban a la dueña de esa daga, y no parecían tener buenas intenciones. Una hora más tarde, cuando el sol ya calentaba las paredes encaladas del albaicín, la puerta de su taller volvió a abrirse. Era ella, Elvira. Su rostro estaba pálido bajo el velo, y aunque intentaba mantener la compostura, Hassan pudo notar el temblor casi imperceptible de sus manos. Llevaba el mismo paquete. Se miraron en silencio por un instante. Él vio el miedo en sus ojos, pero también una determinación férrea. Ella vio la comprensión en los suyos, la chispa de reconocimiento del peligro compartido. «Maestro», empezó ella, su voz un poco más baja esta vez, «he reconsiderado vuestra negativa. Quizás fui poco clara sobre la naturaleza de mi petición». Hassan levantó una mano para detenerla. «Sé a quién buscaban esos hombres esta mañana», dijo simplemente. «Es por esto», señaló el paquete. Elvira asintió, tragando saliva. «La daga pertenecía a mi mentor, un hombre bueno, leal a Granada. Fue asesinado, traicionado por aquellos en quienes confiaba». Su voz se quebró ligeramente al final. «Esta daga es todo lo que me queda de él, y quizás la única prueba de la traición que lo mató». Hassan sintió como una vieja herida se reabría en su interior. La traición, siempre la traición, corroyendo los cimientos de la lealtad, destruyendo vidas. Vio su propio dolor reflejado en los ojos claros de Elvira. Su deseo de permanecer al margen se tambaleó. Protegerla no era solo ayudar a una desconocida. Era, de alguna manera, enfrentarse a los fantasmas de su propio pasado. «Dejadla», dijo, su voz ronca. Señaló la mesa de trabajo. Los ojos de Elvira se abrieron con sorpresa y una incipiente esperanza. «¿Vos?» «He dicho que la dejéis», repitió Hassan, volviendo a encender la fragua. El rugido del fuego llenó el silencio. «Pero sabe de esto, señora. Reparar este acero nos pondrá a ambos en un peligro aún mayor, y una vez que empiece, no habrá vuelta atrás». Ella desenvolvió la daga y la colocó sobre la mesa con reverencia. «El peligro ya me encontró hace tiempo, maestro, y la vuelta atrás dejó de ser una opción cuando mataron a Zaid». Hassan tomó las 2 mitades de la hoja rota, sopesándolas en sus manos callosas. El acero era magnífico, ligero pero increíblemente fuerte. Sintió la historia contenida en él, el legado de habilidad y el peso de la tragedia. Miró a Elvira. «Necesitaré tiempo y discreción absoluta. Nadie debe saber que estáis aquí o lo que estoy haciendo». «Seré una sombra», prometió ella, y así comenzó. Los días se convirtieron en un ciclo de fuego, metal y silencios compartidos. Hassan trabajaba con una concentración febril, calentando, martillando, aplicando fundentes secretos, buscando la unión perfecta que devolviera la vida a la hoja rota.
Era un proceso arduo, que requería paciencia infinita y una habilidad que rozaba la magia. Elvira permanecía en un rincón discreto del taller, a veces ayudándole con tareas menores, otras simplemente observando, sus manos ocupadas en alguna costura o remiendo para mantener la apariencia de normalidad. Hablaban poco, pero en el silencio crecía una comprensión mutua, una camaradería forjada en el peligro compartido y el respeto por la habilidad del otro. Hassan descubrió que Elvira poseía una inteligencia aguda y un conocimiento sorprendente de las intrigas de la ciudad. Ella, a su vez, percibía la fuerza contenida de Hassan, la nobleza que se ocultaba tras su fachada de artesano solitario y la profunda herida que lo había apartado del mundo. Una noche, mientras Hassan trabajaba hasta tarde bajo la luz oscilante de un candil, limando con extremo cuidado la línea casi invisible de la soldadura, Elvira se acercó con una taza de infusión caliente. «Debéis descansar, maestro», dijo suavemente. «El acero puede esperar al alba». Él aceptó la taza, sus dedos rozando los de ella. Una corriente inesperada recorrió su brazo. «Este acero no espera», murmuró, mirando la hoja que empezaba a parecer completa de nuevo. «Tiene una urgencia propia». Levantó la vista hacia ella. ¿Quién era Said? Elvira se sentó en un taburete cercano, la luz del candil suavizando sus rasgos. Era como un padre para mí, un erudito, consejero del emir. Creía en la palabra, en la razón, pero también conocía los secretos de esta ciudad, las corrientes subterráneas del poder. Su mirada se perdió en las sombras. Descubrió una traición. Alguien muy poderoso aquí, en Granada, está negociando con los castellanos, facilitando el asedio, vendiendo secretos a cambio de su propia salvación cuando todo caiga. Hassan sintió un nudo en el estómago. La caída de Granada. Era el miedo susurrado en cada esquina, la sombra que se alargaba sobre el reino nazarí. Y Yusuf es ese traidor. No era una pregunta. Elvira sintió. Yusuf ibn Faraj, un hombre influyente, ambicioso. Said reunía pruebas. Esta daga era parte de ello. Creemos que contiene algo, una clave, un mensaje oculto en la empuñadura. Por eso la rompieron al matarlo. Por eso la buscan con tanta desesperación. ¿Y por qué vos?, preguntó Hassan. ¿Por qué arriesgarlo todo? Porque Said me confió su legado. Porque alguien tiene que intentar detener a Yusuf antes de que venda hasta el último ladrillo de la Alhambra. Había una pasión feroz en su voz, una lealtad inquebrantable. Y porque le debo mi vida. Hassan comprendió. La lealtad, la deuda. Eran fuerzas poderosas, capaces de mover montañas o de llevar a una tumba temprana. Current Part Characters, 236 a 93. Total Characters, 1240. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión creciente. Los hombres de Yusuf intensificaron su búsqueda por el albaicín. Una tarde, mientras Elvira salía brevemente a comprar víveres, dos de ellos la interceptaron en una callejuela estrecha. Hassan, que la vigilaba desde la distancia como había empezado a hacer instintivamente, vio el peligro. Antes de que pudieran ponerle las manos encima, él estaba allí. No llevaba armas, salvo quizás un pequeño martillo de remachar oculto en el cinto, pero su presencia fue suficiente para detenerlos. Se interpuso entre Elvira y los matones, su cuerpo sólido como una roca. ¿Algún problema, caballeros? Su voz era baja, tranquila, pero con un filo de acero que no pasó desapercibido. Los hombres lo miraron con desprecio. ¿Quién eres tú, herrero, para meterte donde no te llaman? Soy un vecino preocupado por la seguridad de esta señora, replicó Hassan sin moverse. Sus ojos evaluaron rápidamente a los adversarios. Eran fuertes, pero demasiado confiados. Uno de ellos intentó apartarlo con un empujón. Fue un error. Hassan desvió el brazo con una rapidez sorprendente, usando el impulso del hombre contra él mismo y haciéndolo tropezar torpemente. El segundo desenvainó una gumía, pero antes de que pudiera levantarla, la mano de Hassan, dura como el hierro forjado, se cerró sobre su muñeca, apretando un nervio. La gumía cayó al suelo con un tintineo. El hombre ahogó un grito de dolor. «Os sugiero que os marchéis», dijo Hassan, su voz todavía peligrosamente calmada. «Este barrio sabe cuidar de los suyos». Los hombres, sorprendidos por la inesperada resistencia y la evidente habilidad del herrero, retrocedieron. Recogieron la gumía y se alejaron, lanzando miradas de odio y amenaza. Elvira respiraba agitadamente, sus ojos fijos en Hassan con una mezcla de miedo y asombro. Él se volvió hacia ella, la calma de combate disipándose lentamente. «¿Estáis bien?» Ella asintió, incapaz de hablar por un momento. «Vos. ¿Cómo?» «Viejos hábitos», murmuró él, desviando la mirada.
Recogió la cesta de Elvira, que había caído al suelo. «Debemos irnos, ya no es seguro aquí». Regresaron al taller en silencio, la adrenalina aún vibrando en el aire. Esa noche, mientras él daba los últimos toques a la daga, el ambiente era diferente. La línea entre protector y protegido se había difuminado. Había algo más entre ellos, una conexión forjada no solo en el peligro, sino en la revelación mutua de sus fortalezas ocultas. Hassan terminó el trabajo al amanecer. La daga estaba completa. La unión era casi invisible, una finísima línea que solo un ojo experto podría detectar. Había limpiado y pulido la empuñadura, devolviéndole su antiguo esplendor. La sostuvo en la mano, se sentía equilibrada, viva. Un arma hermosa y letal, renacida de sus cenizas. Se la entregó a Elvira. Sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez ninguno apartó la mano inmediatamente. La mirada que compartieron fue intensa, cargada de palabras no dichas. «Ahora», dijo Hassan, «debemos descubrir qué secreto guarda». Con sumo cuidado, utilizando herramientas finas que él mismo había fabricado, exploraron la empuñadura. Hassan notó una diminuta irregularidad cerca del pomo. Presionando de una manera específica, una pequeña sección del marfil se deslizó, revelando un compartimento minúsculo. Dentro, enrollado apretadamente, había un trozo finísimo de pergamino. Elvira lo extrajo con manos temblorosas y lo desplegó con cuidado. No era un mapa ni un mensaje escrito. Era un dibujo intrincado, una especie de patrón geométrico que a primera vista no tenía sentido, pero Elvira lo reconoció al instante. «Es una clave», susurró, sus ojos brillando de excitación. «Una clave basada en los patrones de azulejos de una sala específica de la Alhambra. Said me enseñó a leerlos. Esto señala la ubicación exacta de sus documentos. Las pruebas contra Yusuf. La magnitud del descubrimiento los golpeó a ambos. Tenían la llave. Pero ahora venía la parte más peligrosa, usarla. «Debemos ir a la Alhambra», dijo Elvira, su voz firme a pesar del peligro evidente. «Hay una facción leal a Said allí, esperando una señal. Debemos entregarles esto». Hassan la miró. Ir a la Alhambra, el corazón del poder nazarí, ahora plagado de espías de Yusuf y la creciente presencia castellana en los alrededores, era una misión suicida. Pero al ver la determinación en los ojos de Elvira, al sentir el peso de la daga reparada en su mano, supo que no podía dejarla ir sola. Su retiro había terminado. La lealtad, esa vieja conocida, lo llamaba de nuevo. No a un rey ni a un ejército, sino a ella, a la causa justa que representaba. «Iré contigo», dijo. No era una oferta, era una declaración. Buscó en un viejo arcón polvoriento. Extrajo una pieza de metal envuelta en cuero engrasado. Era el corazón de acero de un escudo que nunca terminó, pero que podía servir. Y junto a él, un martillo de guerra corto, pesado y brutalmente efectivo que no había empuñado en años. Sus herramientas de artesano se convertirían de nuevo en armas. Antes de partir, buscaron a Fátima. Era una mujer mayor, viuda de un antiguo compañero de armas de Zaid, que vivía discretamente en una casa cercana y había servido de enlace para Elvira en el pasado. Su rostro arrugado mostró preocupación al verlos, pero su lealtad era inquebrantable. Les proporcionó información actualizada sobre los movimientos de los guardias de Yusuf y les indicó una ruta menos vigilada para subir hacia la Alhambra, a través de los cármenes ocultos y pasadizos que serpenteaban por la colina. «Id con cuidado, hijos míos», les dijo, su voz temblando ligeramente, «que Allá os proteja de los ojos del traidor». La subida fue tensa. Se movían de sombra en sombra, aprovechando el laberinto de callejuelas empinadas y tapias cubiertas de hiedra. El aire olía a tierra húmeda, a jazmín nocturno y a la tensión palpable de una ciudad al borde del abismo. Escuchaban el eco de las patrullas lejanas, el ladrido de un perro, el murmullo de conversaciones tras las celosías. Cada ruido era una posible amenaza. Hassan se movía con una agilidad sorprendente para su constitución robusta, sus sentidos alerta, explorando cada esquina antes de dejar pasar a Elvira. Ella, a su vez, demostraba un conocimiento asombroso del terreno, guiándolos por atajos y pasajes que solo un lugareño muy familiarizado podría conocer. Se complementaban, sus fortalezas cubriendo las debilidades del otro, moviéndose como una sola entidad unida por un propósito común. Finalmente llegaron a una sección menos vigilada de la muralla exterior de la Alhambra. Elvira localizó una pequeña puerta disimulada entre la vegetación, una antigua poterna de servicio que Said le había mostrado años atrás. Con una llave que llevaba oculta, la abrió. Entraron en el recinto palaciego. La atmósfera cambió instantáneamente.
Aquí el aire era más frío, más silencioso, pero cargado de una electricidad diferente. El peso de la historia, el poder y la intriga. La magnificencia de la arquitectura nazarí los rodeaba. Arcos de herradura, patios silenciosos con el murmullo del agua, paredes cubiertas de intrincados estucos y azulejos que parecían susurrar secretos antiguos. Pero la belleza era engañosa. Sabían que tras cada columna, en cada sombra, podía acechar un enemigo. Elvira consultó mentalmente la clave del pergamino. «Debemos ir al cuarto dorado», susurró. «Allí, en la sala de audiencias privada, está el panel de azulejos que corresponde a la clave. Nos indicará dónde escondió Said los documentos». Se movieron con extremo sigilo por los pasillos y patios desiertos a esa hora tardía. La luna llena se filtraba a través de las celosías, creando juegos de luces y sombras que eran a la vez hermosos y amenazantes. Llegaron al patio del cuarto dorado. El silencio era casi absoluto, roto solo por el suave murmullo de una fuente cercana. La sala de audiencias estaba oscura, pero Elvira conocía el camino. Se acercaron a la pared indicada por la clave, una obra maestra de alicatado con complejos patrones geométricos en tonos azules, verdes y dorados. Elvira recorrió el diseño con los dedos, comparándolo con el pergamino a la tenue luz de la luna. «Aquí», murmuró, señalando una estrella de 8 puntas específica. «Según la clave, debemos presionar las puntas en un orden determinado». Con manos temblorosas pero firmes, siguió la secuencia indicada en el pergamino. Al presionar la última punta, se oyó un leve clic. Una sección del panel de azulejos perfectamente disimulada se hundió ligeramente hacia adentro y luego se deslizó hacia un lado, revelando un nicho oculto en la pared. Dentro, cuidadosamente apilados, había varios legajos de pergaminos sellados. Las pruebas de Said. El corazón de Elvira latió con fuerza. Lo habían logrado. Pero justo cuando extendía la mano para cogerlos, una voz fría y burlona rompió el silencio desde las sombras del arco de entrada. Conmovedor. Realmente conmovedor. La lealtad de la pupila superando la estupidez del maestro. Hassan se interpuso instintivamente delante de Elvira, empuñando su martillo. De las sombras emergieron Yusuf ibn Faraj y 3 de sus guardias más leales. Yusuf sonreía, una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos calculadores. Vestía con elegancia sobria, pero su postura emanaba una autoridad arrogante. «Veo que encontrasteis un nuevo protector, Elvira», continuó Yusuf, su mirada evaluando a Hassan con desdén. «Un simple herrero». Said siempre tuvo un gusto pésimo para elegir aliados. «Traidor», siseó Elvira, sus ojos llameando de odio. «¿Cómo supisteis que vendríamos?» «Digamos que subestimasteis mi red de informadores», replicó Yusuf con suficiencia, «y sobreestimasteis la lealtad de algunos que considerabais amigos. Ahora, sed razonables. Entregadme esos papeles y quizás, solo quizás, os permita vivir para ver el amanecer de una nueva Granada. Una Granada pragmática, bajo una nueva dirección». «Jamás», gritó Elvira. «Una lástima», suspiró Yusuf, haciendo una señal a sus hombres. «Entonces tendré que tomarlo por la fuerza. Matad al herrero. A ella la quiero viva, por ahora». Los guardias avanzaron, desenvainando sus cimitarras. El espacio era reducido, la única salida bloqueada. Hassan sintió la vieja furia de combate recorrer sus venas, mezclada con un miedo frío por la vida de Elvira. La lucha estalló con una violencia súbita. Hassan paró el primer mandoble con el bloque de acero que llevaba, el impacto resonando en la sala. Giró sobre sí mismo, y su martillo describió un arco brutal, golpeando el costado del guardia con un sonido sordo. El hombre cayó con un gemido. Elvira no se quedó atrás. Agarró un pesado candelabro de bronce de una mesa cercana y lo arrojó con fuerza contra otro guardia, haciéndole perder el equilibrio. Conocía la sala, sus recovecos, las sombras. Gritó a Hassan: «¡La alfombra! ¡Tira de ella!». Hassan comprendió. Mientras esquivaba otro ataque, agarró el borde de la gruesa alfombra persa que cubría el suelo y tiró con todas sus fuerzas. El tercer guardia, que avanzaba hacia él, tropezó aparatosamente, cayendo de bruces. Hassan no le dio tiempo a levantarse. Un golpe preciso de su martillo lo dejó inconsciente. Quedaba Yusuf. El visir traidor había retrocedido, observando la inesperada derrota de sus hombres con una mezcla de sorpresa y furia. Desenvainó su propia daga, una pieza elegante pero claramente ornamental. No era un guerrero. «¡Maldito herrero!», siseó lanzando una mirada de odio a Hassan. Hassan avanzó hacia él, el martillo listo. Yusuf intentó una torpe estocada que Hassan desvió fácilmente.
Con un movimiento rápido lo desarmó, la daga de Yusuf volando por los aires y cayendo con un tintineo sobre los azulejos. Yusuf retrocedió, tropezando con el cuerpo de uno de sus guardias caídos. Cayó al suelo, su rostro pálido de miedo y rabia. Hassan levantó el martillo, listo para acabar con él, pero Elvira puso una mano en su brazo. «No, Hassan, no vale la pena manchar tus manos con su sangre. Su derrota es que vivamos y que estas pruebas salgan a la luz». Hassan bajó el martillo lentamente, su respiración agitada. Miró a Yusuf con desprecio. El hombre que había traicionado a su mentor, que estaba vendiendo granada, ahora yacía impotente a sus pies. Elvira se apresuró a recoger los legajos del nicho. Justo en ese momento oyeron pasos apresurados acercándose por el patio. ¿Más guardias de Yusuf o la facción leal alertada por el ruido? No podían arriesgarse. «Rápido», urgió Elvira. «Hay otra salida». Corrieron hacia una puerta lateral oculta tras un tapiz que Elvira abrió con un mecanismo secreto. Daba a un pasadizo estrecho y oscuro. Oyeron gritos y el sonido de más gente entrando en la sala de audiencias mientras se deslizaban por el pasadizo y cerraban la puerta tras ellos. El pasadizo descendía en espiral, húmedo y oliendo a polvo antiguo. Era uno de los muchos secretos de la Alhambra, rutas de escape y comunicación conocidas solo por unos pocos. Elvira lo recorría con seguridad, a pesar de la oscuridad casi total. Hassan la seguía de cerca, sus sentidos alerta a cualquier sonido. Llevaban consigo las pruebas, la daga reparada y la amarga victoria sobre Yusuf, pero aún no estaban a salvo. Emergieron en una zona de los jardines bajos, cerca de la torre de la cautiva. La luna seguía alta, bañando el paisaje en plata y sombras. A lo lejos se oía el sonido inconfundible de una alarma extendiéndose por el complejo palaciego. Habían descubierto la lucha, el cuerpo de Yusuf o sus guardias. «Debemos salir de aquí ahora», dijo Hassan. Corrieron hacia la muralla, buscando la poterna por la que habían entrado. Pero al llegar, la encontraron vigilada. 2 guardias, alertados por la alarma, escrutaban las sombras. «Por aquí no», susurró Elvira. Tiró de la manga de Hassan. «Conozco otro camino, más peligroso, pero menos probable que esté vigilado». Los condujo a través de los jardines hacia una zona más escarpada de la colina, donde la muralla se unía a la roca natural. Allí, oculto por unos cipreses viejos, había un desagüe antiguo, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera deslizarse por él. «Desemboca fuera de las murallas cerca del río Darro», explicó Elvira. «Said me lo mostró por si alguna vez». No terminó la frase. Era su única opción. Hassan entró primero, ayudando luego a Elvira a deslizarse en la oscuridad húmeda y maloliente. Avanzaron a tientas por el conducto estrecho, el sonido del agua corriendo bajo ellos. Finalmente vieron una débil luz al final. Salieron al exterior, junto a la orilla del río, justo cuando las primeras luces del alba empezaban a teñir el cielo sobre las torres de la Alhambra. Estaban fuera, libres, pero el sonido de las campanas de alarma seguía flotando en el aire frío de la mañana. Granada ya no era un refugio para ellos. Se encontraron con Fátima, que los esperaba ansiosamente en un punto convenido cerca del río.